Ok, pues estamos grabando. Batista, hoy es 1 de septiembre, ¿no? 1 de septiembre del año 2012. Del año 2012. Sí. Ok, entonces vamos con las primeras preguntas. Vale. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia con tu padre, con tu familia? Mira, hablar de un padre tan significativo como fue mi padre, es difícil. El cariño, el respeto, la admiración, todo está ahí y los recuerdos son muy vivos, vivos desde el primer momento, porque recuerdo a mi padre con todos nosotros en la finca, recuerdo a mi padre con todos nosotros en Colombia, con mi madre, con mis hermanos mayores, con Mirta, con Rubén, con Elisaleida, con Jorge, claro, después vengo yo, con Carlos Manuel, que en paz descanse también. Por desgracia hemos perdido también a Rubén y a Mirta. Y bueno, ahí después vinieron Fulgencito y Marta María. Pero recuerdo que nuestro padre siempre con mucho cariño, con mucho amor, con mucha ternura hacia todos nosotros, nos enseñaba nuestros primeros pasos, la forma de comportarnos en público, nos llevaba y pasábamos temporadas en la Ciudad Militar de Colombia y desde luego pasábamos temporadas muy largas también en el Palacio Presidencial, y de todo esto tengo un gran recuerdo de mi padre porque lo veo sentado a la mesa a la hora de almorzar. Él almorzaba muy tarde cuando era presidente y nosotros llegábamos del colegio y él tenía un despachito pequeño donde solía recogerse con bueno, pues algún que otro ministro, mi madre que andaba por allí, mi madrina, que también era la que llevaba las finanzas de Palacio, en fin, una serie de cosas, y mi padre siempre atento a todo, ¿no? Era un hombre de una inteligencia nada común, no es porque haya sido mi padre, por eso es un poco difícil hablar de un padre, ¿no? Porque era excepcional a muchísimos niveles, un hombre que se hizo por sí mismo, un hombre que sentía el cariño y como entrañable hacia sus hijos, y en todo momento nos protegió, esa es la verdad, nos protegía. Así que yo, vamos, lo recuerdo también en la playa de Varadero con nosotros, bañándose en ese magnífico Varadero. Nunca he visto una playa, no recuerdo playa más bonita que Varadero. Es una cosa increíble, increíble, y aquella arena blanca, mi madre, mis hermanos, por ahí andaban todos, y Mirta, Rubén, Elisabeth, eran algo mayores que yo, Jorge, algo mayores que yo todos, pero siempre allí estábamos todos juntos. Qué buenos recuerdos de aquella niñez, en la finca, en Colombia, en Palacio, en Varadero. Y además mi padre le gustaba llevarnos de pesquería, a él le gustaba hacer palangre. Recuerdo muy bien todas aquellas salidas cuando íbamos a alta mar y después cogíamos un barquito pequeño, él me llevaba a solas con él y entonces ahí tiraba todas aquellas pitas o como se llamen los andamios del palangre, y pasábamos un par de horas para arriba y para abajo con él con su sombrero de paja y yo no sé porque era un chavalito de nada, y desde luego que se aprendían muchas cosas. Siempre era una persona tranquila, era una persona pausada, no levantaba la voz jamás, y mucho menos a un hijo. Mucha ternura hacia todos nosotros, mucha ternura hacia mi madre, eso lo recuerdo muy en especial. Sentía como un gran respeto por toda la gente en general, y en cuanto llegaba alguien de su familia, era con un tono de voz y una suavidad y un encanto especial, desbordaba de cariño y de simpatía, porque eso es lo que tenía él, que claro, después la historia lo habrá juzgado de otra manera, y esa es su parte política, y entraremos ahí más adelante, pero qué duda cabe que a nivel de la niñez, a nivel de aquella adolescencia tan dura, porque ya me tocó a mí cuando la salida de Cuba, pero él supo estar y estuvo a la altura de las circunstancias en todo momento, en todo momento. Y bueno, se pasaron momentos duros en Cuba, recuerdo muy bien cuando el ataque a Palacio,
Mi madre estaba embarazada de mi hermana Marta, tenía como 5 o 6 meses, ya estaba avanzada, tuvo un gran susto y mi padre, sin embargo, se mantuvo entero, nos mandó a pasar una temporadita a la finca hasta que el malestar se pasó y pudimos volver al colegio y bueno, pues tantos recuerdos. Claro, después puedo hablar de la adolescencia, puedo hablar de lo que fue la salida de Cuba, puedo hablar de lo que fue el exilio en Portugal y en España y de lo que fue nuestro padre en ese momento para nosotros. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar o quieres...? Es que como no sé cuál es la próxima pregunta, hay algunas que se dan la mano, se lo dije a Zoe, creo que hay algunas que se dan la mano, hay que tener cuidado. Okay, entonces, ¿cuál es la próxima? ¿Había usted nacido cuando...? El cuartelazo. Bueno, ella le llama el cuartelazo, yo le llamo el golpe. Ajá. ¿Qué recuerdas de lo que comentaba tu padre o lo que se decía al respecto en el seno familiar? Entonces ella comenta de que ha visto imágenes de un pueblo celebrando ese cuartelazo, son imágenes televisivas. No sé si quieres comentar en eso. Sí, ahora te hablo de eso, pero primero quería preguntarte, Juan, dime si estoy hablando muy rápido, si estoy hablando muy alto. Sensacional, magnífico. Si hubiera algún problema yo te lo dejo. Claro, porque yo no sé si me estoy moviendo mal, si la pierna para un lado, porque a veces que me tengo que poner un poco cómodo. Ponte cómodo, eso es lo principal. Que te mantengas cómodo, estás hablando muy bien, todo sale muy bien. Vale. Si quieres, bueno, continuamos con la segunda. Sí, vamos con la segunda. Cuando habías nacido ocurre el cuartelazo del 52. ¿Ok? ¿Qué recuerdas? Comenta sobre eso. Vale, un momentín que me pase, dice ella que el pañuelo, no sé qué jaleo. Okay. Sí, arréglate un poquito aquí, tenemos un pelo. ¿Aquí? Así, ahí en el lado de acá. ¿Aquí? Más arriba, en donde tienes la raya. La raya. ¿Así? Tienes un pelo, échatelo para arriba, para ese que tienes ahí. ¿Este? Hacia arriba creo que. ¿Hacia aquí? Ahí creo que... Cuidado que tengo un remolino ahí tremendo. Exacto. ¿Ya? Te quedó bien. Entonces es el tema de dónde estaba yo cuando se había nacido y que si se hablaba en el seno familiar... Ajá, sobre lo del cuartelazo en el 52, el golpe en el 52. ¿Ok? Y cuando quieras. A donde trata de seguir mirando el mismo punto que has estado mirando hasta ahora, para que no haya mucho cambio. Así que... yo pensaba que había sido una 59. No, el 59 es la salida de Cuba al 58. Esta es la otra. ¿Ok? Claro, vamos. Me preguntas acerca del golpe de Estado del año 52, del 10 de marzo. A mi padre le gustaba llamarlo el gobierno de marzo. Yo nací en el año 47, por lo tanto, yo nací en el mes de octubre del 47 y el golpe de Estado fue en marzo del 52. Por lo tanto, no había cumplido yo todavía 5 años. No tengo ningún recuerdo de ese día. En absoluto, no tengo ningún recuerdo de ese día. Me imagino que estábamos en la finca, porque sé que mi padre salió de la finca hacia Colombia y entraron de madrugada en Colombia, de manera que estaríamos con mi madre, de alguna manera, pues reunidos en la finca, en un momento tan delicado para todos, ¿no? Para el pueblo de Cuba, desde luego, para mi padre, que bueno, decidió tomar esa decisión, y además para mi madre, que tenía que enfrentarse con una nueva vida y criar hijos en un momento tan delicado como eso, ¿no? Entonces yo como padre también me pongo en el lugar de ellos y pienso, ¿qué no habrán sentido? ¿Qué no habrán pensado? ¿Qué no habrán vivido como experiencia paterno-filial, ¿no? Hacia sus hijos, como padres, como seres humanos? Qué difícil tuvo que ser todo aquello a nivel familiar. Qué difícil. En cuanto al tema del 10 de marzo, del gobierno de marzo, o del golpe de Estado del 10 de marzo del año 52, bueno, yo creo que hay que tomar la historia de mi padre en su contexto y en su conjunto. Eso desde luego. Porque no puedes quitar una parte de la historia de la otra porque no se puede explicar. Mi padre arranca primero como campesino,
en el seno de la pobreza más espantosa, pasa a ser ferroviario, pasa a ser taquígrafo, pasa a ser militar, sargento, y en un momento cuando el presidente Machado pues tiene un momento delicado, que quiere reformar la Constitución a finales de los años 20, pues se creó ese malestar que dio lugar a un alzamiento, por así decirlo, de sargentos, que entre ellos estaba mi padre, pero que en realidad él no era el que había instigado todo esto, era todo un grupo. Lo que pasa es que se hizo portavoz, y al hacerse portavoz fue el que supo convertirse en líder del tema del año 33, estamos hablando ahora. Entonces, hay que poner todo en su conjunto, ¿no? ¿Qué pasó en el 33? ¿Cómo se gobernó en Cuba desde el año 33 hasta el 39? Hacia la Constitución del año 40, cómo pudo mi padre encaminar el país hacia la Constitución del 40. Quizás sea una parte de la historia de Cuba que no se habla mucho de ella, y se debe hablar algo más, porque creo que eso explica mucho, ¿no? Desde luego, mi padre tuvo el acierto de poder encaminar durante esos 6 años digamos, a la situación política de Cuba y favorecer el clima necesario para llegar a la magnífica Constitución, la Constitución ejemplar del año 40, al amparo de la que él lo eligen presidente. Y tiene 4 años que gobierna en coalición con varias tendencias, entre ellas la tendencia comunista. Tenía 2 ministros muy conocidos del Partido Comunista, y bueno, cuando llegó el momento de dejar el poder, lo dejó en olor a multitudes. Fue recibido en un viaje por todos los presidentes de las Américas, o por un gran número de ellos, con gran satisfacción, y después, para evitar cualquier malestar en Cuba, se quedó a vivir en los Estados Unidos con mi madre. Ya había nacido mi hermano Jorge, y se instalaron en Nueva York una temporada, durante la que nací yo, y de ahí se trasladaron, donde ya tenían una casa al sur de los Estados Unidos, a la Florida, donde me bautizaron en Daytona Beach, y de ahí mi padre dio de nuevo el salto a Cuba en el año 48 para... bueno, volvió a Cuba porque lo habían elegido senador estando él en el exilio. Entonces ya vuelve a Cuba, ya vuelve a lo que a él le gustaba, que era la política. Vuelve a ser activo, tiene su partido, en fin, una serie de cosas pasan, y bueno, pues por los motivos que sea, llega el año 52, se habían convocado elecciones para junio de ese año, y bueno, habíamos tenido un presidente Grau, después tuvimos un presidente Carlos Prío. Por lo visto a Prío se le estaban yendo las cosas de las manos, y lo digo esto con todo respeto, porque tanto Grau como Prío fueron presidentes de Cuba, presidentes de la República, y en cuanto a eso se les debe un gran respeto, igual que lo fue mi padre. Y bueno, yo me imagino que cada uno lo habrá hecho lo mejor posible. Sin embargo, al parecer al presidente Prío se le estaba viendo la situación, se había creado un malestar social y tal, y nadie esperaba un golpe de Estado. Todo el mundo creía que se llegaría a las elecciones del año 52, de junio del 52, pues con todos los partidos en pie, y el más favorecido, si mal no recuerdo, era el auténtico, el del presidente Prío, que entonces iba representado por Roberto Agramonte, si mal no recuerdo, un profesor de universidad de Derecho, además, si mal no recuerdo. En fin, el caso es que mi padre decide intervenir, y no sé, en mi opinión, claro, como hijo me es difícil, ¿no?, hablar de todo esto, pero creo que no fue lo que más le favoreció ese golpe de Estado. Claro que tuvo el gran acierto de llevar al país, a pesar del malestar social, digamos, de insurgencia por parte de los castristas, que empezaron a remover el ambiente desde el año 53 hasta que se hicieron con el poder en el año 59,
Pero mi padre tuvo una virtud muy grande a lo largo de esos años, que es que llevó a Cuba a la cumbre de la prosperidad que ha conocido la República jamás. Por desgracia, es verdad que tuvo que gobernar pues al amparo de una situación, digamos, que es difícil de analizar desde un punto de vista democrático. Pero él, en cuanto pudo, pues convocó a elecciones en el año 54. Bueno, se celebraron, mal que bien. Es verdad que el candidato expresidente Grau se retiró. La oposición de alguna forma malogró lo que pudo haber sido el éxito de esas elecciones, pero bueno, yo en mi opinión creo que el presidente Grau, desde la oposición, pudo haber hecho una gran labor desde el Congreso, con todos sus representantes y senadores auténticos. Pudieron haber hecho una labor de oposición magnífica porque tenían una gran preparación política y profesional, pero por desgracia no fue así. Entonces mi padre gobernó al amparo, sí, de la Constitución del 40, que bueno, tuvo que en varias ocasiones suspenderla por suspender las garantías, y la situación, como todos sabemos, era muy crítica porque bueno, estaba el tema de los castristas, estaba el tema del directorio estudiantil, no recuerdo si este es el nombre exacto. Eran todos elementos muy agitadores dentro de la política cubana de aquel entonces. Y bueno, pues todos sabemos cómo cayó el régimen, ¿no? Y por desgracia, eso le pasó una factura política muy grande a mi padre, que era un hombre que yo, en mi opinión, creo que tenía que haber esperado un poquitín más para haber ido a otras elecciones y haberse hecho con el poder de una forma quizá constitucionalmente más aceptable, ¿no? Y bueno, él es un hombre que tenía mucho que darle al pueblo de Cuba, quería mucho a la patria, mucho, mucho, mucho. Siempre nos habló de Cuba con un cariño especial, un cariño que era de reverencia, reverente, era un cariño que para él Cuba, el recuerdo de sus padres que están enterrados en Banes, su Banes del que tanto hablaba, su pueblo, su oriente, aquella provincia que yo nunca llegué a conocer, pero que ahí estaba y que tanto él la tenía en su recuerdo porque de muy pequeño lo educaron los cuáqueros, que tenían allí una pequeña escuela. Y bueno, creo que gracias a los cuáqueros, mi padre empezó su buena labor intelectual. Era un hombre que por desgracia yo creo que pudo haber dado mucho más al pueblo de Cuba, dadas las circunstancias adecuadas, pero creo que el golpe de Estado, creo que el gobierno de marzo no pudo dar los frutos necesarios porque hubo muchas cosas en contra. Quizá la principal es que no se lograba empatar con una constitución tal como la había promocionado mi padre en primer lugar. Entonces yo por ese lado lo lamento, no es una crítica hacia mi padre, todos los políticos tienen sus virtudes, tienen sus aciertos, tienen sus derrotas, y creo que esta fue la gran derrota de mi padre. Pero bueno, sobre eso creo que todavía habrá mucho que hablar, mucho que estudiar, mucho que publicar, y bueno, creo que hay mucho académico cubano que está interesado por este tema, y con el tiempo pues se hará algo más de justicia a su figura política, a su trayectoria política, porque claro, la trayectoria política de Fulgencio Batista no nace en el año 52, es que nace ya antes del 33. De manera que es todo muy, muy complicado, no es tan fácil como parece. Pero en fin, el gobierno de marzo hay que reconocer que tuvo también el gran acierto de llevar a Cuba a una gran cumbre próspera económicamente de las clases profesionales, los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, las finanzas. Estaba Cuba, que digamos, en un momento de gran agitación económica, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Así que qué duda cabe que ahí estaba la mano suya, la mano sabia, que era sabia para la mayor parte de las cosas, pero que al mismo tiempo no le hizo o no le permitió ver con claridad que aquel futuro gobierno de marzo
no era lo que le convenía a él como político. Opinión que someto a mejor fundada, como es lógico. No, estamos muy bien. No sé si me repito un poco, porque es difícil meter todo esto, ¿sabes? Vamos a la próxima entonces. Dame un break de agua. No, de agua, ¿no? Porque todo... No sé si estoy tomando mucho tiempo, tú dime. No. Mientras más material tengan ellos para trabajar, mejor es. Sí. ¿Okay? ¿Te acuerdas? Todo esto va editado después. Claro, ya lo sé. Sí, porque a veces que me repito un poco como en que si te das cuenta o no sé qué, y digo, a ver si va a salir eso un poco. Y a donde estás mirando y todo está muy bien, así que bueno, te puedes mantener en... Julio, tú perdona que te mire así Sí. con... Pero bueno, te tengo que mirar porque... Bastante bien, mucho material. Bien. Déjame decirte, me has dicho que no tienes experiencia en haciendo esto, pero Ninguna. ya no te lo creo. Bueno, ya me están rodando ustedes. Sí. Es decir, con ustedes estoy aprendiendo, ya no hay experiencia, ya tengo experiencia. Ya no te lo, Está no, todo bien profesional. no te lo estoy creyendo. Ya llevo 2 preguntas, con lo cual ya estoy rodado, ya no tengo excusa para hacerlo mal. Yo creo que tú tienes mucha experiencia en esto porque te está saliendo súper bien. No, ¿ok? pues no. Bueno, Entonces, vamos para la próxima, Sí. vamos a hablar ahora de qué significa para usted ser el hijo de Fulgencio Batista, sí. Saldívar, y sobrino de Roberto Fernández Miranda. Y adelante. Qué gran cosa que me preguntes que qué significa ser hijo de Fulgencio Batista y sobrino de mi querido tío Roberto Fernández Miranda, hermano de mi madre. Bueno, ¿qué significa ser hijo de Batista? ¿Qué significa ser hijo de Batista en varias etapas de mi vida, no solamente ahora? ¿Qué significó de niño? De lo que he hablado antes. ¿Qué era aquel Batista presidente, como padre en aquel momento? Pero era un presidente que como padre a veces se sentaba con nosotros a repasarnos las lecciones. O sea que no era un presidente que siempre estaría o estaba lejos de su familia, era todo lo contrario. Era un presidente que estaba ahí en todo momento, a pesar que de sus grandes responsabilidades políticas. ¿Qué fue mi padre para mí en el momento crítico de la salida de Cuba? No quiero emocionarme, pero ese fue un momento muy duro para toda la familia. Me imagino que para todo el pueblo de Cuba. No vamos a tener nosotros la exclusiva, pero fue un momento muy crítico, muy duro, muy duro. Porque claro, yo hasta entonces y mi hermano Carlos Manuel, que llegó conmigo un 30 de diciembre a Nueva York, veníamos a ver Nueva York en Navidades, en fin, todas aquellas fantasías. Y sin embargo, pues llegamos un 30 de diciembre a un aeropuerto que entonces no se llamaba John F. Kennedy, se llamaba Idlewild, y nos recibió una turba de gente gritándonos a unos chavalitos de 11 y de 9 años, que sabíamos de nada, las groserías, los atropellos, las palabras más groseras que se pueden dirigir a niños de 11 y de 9 años. No sé qué motivos tendrían, porque comprendo que podían tener motivos políticos importantes, qué duda cabe. Pero dirigirse a 2 niños a insultarles por gusto, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Era mejor haberlo hecho de otra forma, más productiva, para ellos. Porque ¿qué queda esto? ¿Qué queda de todo esto? De ese atropello a unos niños. ¿Qué queda? Una oposición ridícula, una oposición malhechora, una oposición, digamos, muy poco inteligente. Pero en fin, tuvimos que aprender ese día que la vida empezaba a cambiar. Eso fue un 30 de diciembre del año 58. Y cuando llegó la madrugada del año 59, del 1 de enero del 59, que mi hermano y yo nos despertamos temprano en un hotel de Nueva York, ¿y qué pasó? Que vimos aquellas imágenes de Cuba, de La Habana, todo pues con grandes disturbios callejeros, y que nuestro padre se había ido, y al poco tiempo pues hubo una llamada
para hablar con nosotros, era mi madre, comunicándonos que estaban en la República Dominicana. Y bueno, pues ahí también es otra parte de nuestra historia muy dura, porque bueno, mi madre logró salir de allí para reunirse con nosotros aquí en Nueva York y empezar a rescatar a mi padre de un momento nefasto de su vida política, porque resulta que no solamente había tenido que dejar Cuba de una manera algo delicada, pero sino que al llegar a la República Dominicana, Trujillo tenía otras intenciones hacia él. Y sin tener que entrar en mucho detalle, porque fue un momento muy delicado, mi padre permaneció en la República Dominicana hacia el mes de agosto del 59, periodo durante el que manteníamos con él conferencias telefónicas semanales y durante las cuales muchas veces oíamos el ruido de ametralladoras, como si lo estuviesen fusilando. Entonces, todo esto pues afecta mucho a nivel familiar. Cuando por fin pudo salir de la República Dominicana, que creo que fue así como un 18, un 19 de agosto, salió rumbo a Lisboa, Portugal. Y ahí nos reunimos con él 2 días después. Mi madre, mi hermano Jorge, mi hermano Rubén, que entonces estaba en España, y voló para estar con nosotros. Y bueno, pues pasamos unos días en Lisboa y de ahí nos fuimos todos al destino que le había marcado el presidente de entonces en Portugal, el presidente Salazar, lo llevó, lo destinó a la isla de Madeira, donde empezó su auténtico, exilio, donde él pudo ya empezar a dedicarse a sus temas personales, a revisar sus apuntes políticos y donde ya empezó a surgir el germen de sus libros que posteriormente escribiría a lo largo de los próximos 8 años, más o menos, porque mi padre sale de Cuba la madrugada del 1 de diciembre del año 59 y fallece en Marbella, España, el 6 de agosto del año 1973, de manera que tuvo apenas 14 años de exilio, ¿no? Que fueron muy productivos, y hay que estudiar al Batista del exilio también, porque el Batista del exilio era un Batista que se descubre bajo un aspecto que ya se podía intuir, pero que era un padre muy dedicado, muy versado en la educación de sus hijos, en lo que aprendían en los colegios que él nos había escogido, en las conferencias que podía tener con nuestros profesores, y como siempre él nos indicaba la mejor manera de comportarnos, tanto a nivel escolar, como a nivel familiar, como a nivel social, como es lógico, y sinceramente pues todo esto te deja una huella muy importante en tu educación, ¿no? Qué duda cabe que nuestro padre supo educarnos muy bien, darnos todo lo mejor que él pudo darnos, y mi madre a su lado, apoyándolo en todo momento, una gran madre, y una gran madre que la pobre también sufrió mucho, porque perdimos a mi hermano en el año 69, a mi hermano Carlos Manuel, y eso le afectó, porque además el año anterior había fallecido su madre. Pero bueno, volviendo a la figura de mi padre, lo importante es eso, poder decir que a pesar de aquellos años oscuros, el año 59, el año 60, el año 61, tuvo la suerte de llegar a Madeira, donde lo recibieron con mucho cariño. Estuvo viviendo en un hotel muy bonito, hay que decirlo, de gran ambiente inglés, donde el director del hotel, señor Burka, cuya amistad con su hijo me honra todavía hoy en día, fíjate si no han pasado tiempo, años, eso fue en el año, pues llegó en el 59, se fue de Madeira en el año 62 aproximadamente, a vivir a Estoril, y la amistad con los Burka duró siempre. Yo sigo amigo de sus hijos, sobre todo de Mark. Así que, ¿qué te puedo decir de mi padre? Ahí estaba.
y siempre con lecciones, ¿no? Era un padre que jamás levantaba la voz, y creo que esto ya lo dije antes, no levantaba la voz. Él con mirarte ya tú comprendías lo que tenías que hacer. Pero además él te miraba y no te miraba con violencia, te miraba, eso sí, con autoridad, porque él sabía mandar, eso sí tenía, que sabía mandar, pero lo hacía de una forma suave, de una forma tierna, que es difícil mandar de una forma tierna, es difícil, pero te lo hacía llevadero, nunca te intimidaba, al contrario, te resaltaba en la medida de lo posible y te daba siempre aquel empujón para que tú pudieras ir a más. Y además nos colocó en el escenario necesario para poder ir a más. Y esto hay que agradecérselo. Y yo se lo agradezco de todo corazón. Porque él, por un lado, mi gran... Ahora me emociono. Mi gran profesora del colegio en la Suiza francesa, a la que tanto le debo, a mi padre y a ella, que si he podido navegar las dificultades de mi vida, ha sido gracias a ambos. En fin. Pero ambos me brindaron la base para luchar con las dificultades de la vida, ambos. Y como toda vida he tenido mis dificultades, de toda índole, pero aquí estoy para contarlo. Y ya a punto de cumplir los 65, pudiendo aquí hablar de tantas cosas con madurez, hubo una época en que yo no podía hablar de Cuba. Yo no pude en realidad hablar de Cuba hasta que cumplí los 50 años, hasta hace 15 años. Porque aquella llegada a Nueva York con la gente maltratándonos, humillándonos, me marcó de tal forma que me quedé, la palabra será, traumado. Creó un conflicto muy grande en mí, porque yo recuerdo a partir de entonces ir caminando, sea por las calles de Nueva York, o por las calles de Madrid, o por donde me tocase vivir. Y si oía acento cubano, que yo reconozco el acento cubano por encima de todo, porque además me gusta mucho, y todavía me queda, que ahora hablo un poco más castizo, pero bueno, es por mi tiempo en España. Pero se me congelaba la sangre de tal forma que era como un terremoto interior. Pero eso íntimamente relacionado con aquella experiencia de la niñez o de la temprana adolescencia, ¿no? Aquello fue tremendo. Un buen día tuve como una epifanía, una revelación, tenía yo 50 años, estaba trabajando aquí en Nueva York, en un despacho de abogados, y recuerdo que estábamos haciendo lo que ellos llaman un all-nighter, que tenías que estar trabajando a lo largo de toda la noche, sin ir a tu casa, volvías a las 6 de la mañana a tu casa a afeitarte, a ducharte, a cambiarte, volvías al despacho a seguir trabajando. Pero esa noche no la puedo olvidar, porque algo pasó en mí que tuve la revelación de volver a la historia de Cuba, a volver a conocer más la trayectoria política de mi padre y a poder analizar con más criterio lo que pasó, las diferentes etapas de su vida y de su historia política, que duda cabe, y todo lo que pudo significar para mí aquellos cambios bruscos en nuestra vida. Yo creo que a la hora de la verdad, todo esto hay que vivirlo desde un punto positivo, de aprendizaje, de crecimiento y de armonía. Porque además la gran lección de nuestro Padre hacia todos nosotros, sus hijos, era el amor, el entendimiento, el amor fraternal y hacia la gente en general entender y ver dónde está y por qué el prójimo se comporta de esa manera. Y siempre con diplomacia y siempre, cuando estén en público, siempre decía, ahora en público, tranquilos todos, que vamos a salir a cenar,
pero me hacéis el favor, todos vosotros, ponéis una sonrisa en vuestra boca, no me pongáis cara seria, porque aquí estamos para pasar un rato agradable. Es decir, siempre tenía aquella estilo cubano, ¿no? Era un estilo cubano de persona espontánea, de persona, ¿cómo puedo explicarlo? Entrañable, entrañable. Y se daba, la gente que lo conocía lo quería, porque se daba a querer, tenía una gran facilidad de palabra, una gran facilidad de palabra. Y después otra cosa, y de esto hablaremos más adelante, porque ahora quiero hablar de mi tío Roberto. Mi tío Roberto significó muchísimo en nuestras vidas. Ya de pequeño, mi tío Roberto se ocupaba de que estuviésemos siempre entretenidos en alguna clase de deportes, porque él además fue director de deportes bajo la presidencia de mi padre. Aparte de ser militar, pues tuvo también en algún momento, llevaba la Dirección General de Deportes, que no sé cómo se llamaría en aquel entonces, y nos enseñó a boxear, aunque yo no resulté ningún boxeador positivo porque era un desastre, y nos enseñó a nadar, y nos buscó, me acuerdo que unos magníficos profesores de natación, por eso yo sigo nadando hoy en día, y le debo a la natación grandes momentos de mi vida, y siempre se comportaba hacia nosotros como un padre, ¿no? Y a mi tío Roberto le debo dos grandes cosas. Primero, que supo escribir un libro acerca de su vida al lado de mi padre, un libro que desde luego es un libro sumamente bien informado, porque todo lo que cuenta ahí lo he vivido yo y todo lo que dice ahí es verdad, nada es mentira. Es un libro fácil de leer, no es largo, lo recomiendo a cualquiera, porque sinceramente es un libro entretenido y donde ves a Batista, hombre, figura humana, donde ves a Batista un poco, pues, como lo debes ver casi en la intimidad, a pesar de estar en una trayectoria política importante, cuando mi tío estaba a su lado en ese momento. Después en el exilio estuvo a su lado en todo momento, pero también le debo otra cosa muy importante a mi tío. Nosotros, por parte de madre, descendemos de familia gallega, y nuestro origen muy, muy humilde, tanto por parte de abuelo materno como por parte de abuela materna, está en Galicia. Y nosotros sentimos un cariño especial por la tierra gallega, pero muy especial, pero muy especial. Y bueno, por los motivos de la vida, yo no conocía a mi familia gallega y mi tío supo llevarme y acercarme hacia ella. Y para mí, mi familia gallega, que son oriundos de un pueblo llamado San Félix de Osma, si mal no recuerdo, al lado de Chantada, provincia, creo que es de Lugo, a ver si he metido la pata. Y a mí me gusta volver ahí de vez en cuando, y no voy más a menudo porque no puedo por motivos de trabajo, pero ahí está enterrado mi bisabuelo y otros familiares. Así que ahí tenemos raíces importantes, en aquel pueblecito, en aquella aldea, ahí tenemos grandes, grandes raíces, muy importantes, porque además es una familia especial. La familia Fernández de Chantada, de San Félix de Osma, es una familia excepcional, que se quiere, que está unida, que ha echado grandes raíces, no se han ido de su tierra, han permanecido a lo largo, yo creo que de siglos. Y donde me gusta volver porque ahí están mis auténticas raíces por parte de madre. Y por parte de padre lo que quisiera era volver a Cuba para ir a Vannes, porque yo no conozco Vannes. Y claro, me voy a morir, como todos, algún día, ya tengo 65, voy a cumplir 65 próximamente, y no voy a poder ir a Vannes. ¿Qué va a pasar? Bueno, algún día mis hijos a lo mejor podrán ir, a lo mejor. Pero mi tío Roberto tuvo eso. Tres cosas muy importantes, que estuvo al lado nuestro, al lado de mi padre, que éramos como hijos para él, que supo en todo momento llevar con mucha dignidad el fallecimiento de su hijo mayor, mi muy querido primo Bobby, que falleció, por desgracia, no hace muchos años, pero esos son temas familiares muy delicados, pero que nos unen a todos. La desgracia te une mucho. Mi hermano falleció en el año 69 y Bobby fallece en el año
en los años 90 en algún momento, pero no me acuerdo con exactitud, no sé si fue en el 97, pero por ahí vienen los tiros, 98, no, tuvo que ser después del 98, entre el 98 y el 2000, si mal no recuerdo. Y mi tía Adela, su mujer, una gran señora, muy querida, muy guapa, y ahí sigue la pobre, tratando de hacer de tripas corazón porque mi tío murió, su hijo murió, le quedan 2 hijos, tiene muchos nietos, pero siempre le estaré agradecido a mi tío por eso, ¿no? Primero, porque supo llevarnos al deporte. Segundo, porque nos trató con cariño de padre. Tercero, porque escribió ese libro tan espontáneo, tan magnífico, contando cosas, digamos, de la historia de Cuba que a lo mejor la gente no conoce y que ahí están y que todo el mundo debe echarle un vistazo por curiosidad. Y sobre todo, ¿cómo puedo olvidar a mi tío Roberto, que Dios lo tenga en la gloria, porque me acercó a esa magnífica familia gallega, de la que me siento muy, muy orgulloso, muy orgulloso. En conversación con algunos de sus hermanos y con su hija, coincidieron en lo difícil que ha sido para la familia enfrentar el hecho de llevar el apellido Batista. ¿Por qué cree que se creó esa leyenda nefasta en torno al apellido? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Es que el tema del apellido lo he tocado ya un poco antes, pero ese es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque el ser Batista tiene 2 lados. Tiene el lado de que nos favoreció a lo largo de nuestras vidas, que duda en Cuba, pues éramos hijos de presidente. No nos engañemos, eso es un privilegio de por sí. Y al llegar al exilio, aquellos años duros, los 3 primeros años del exilio, pues vivíamos bajo la humillación constante de la prensa y del mundo. El apellido Batista en ese momento fue difícil llevar. En el colegio pasábamos malos ratos, no siempre fue fácil. Tuve la inmensa suerte que en mi segundo colegio del exilio en la Suiza francesa, donde tuve esta gran profesora, admirable, profesora de francés, profesora de latín, profesora de historia, pero una gran profesora de literatura francesa, por eso yo estoy tan vinculado con la literatura francesa, por ella. Se lo debo a ella y a mi padre, que me colocó en ese escenario, ¿no? Y el apellido Batista, pues, no fue fácil llevar, vamos a decir la verdad, no fue fácil llevarlo. Pero, digo, también teníamos muchos privilegios. Llegábamos a los aeropuertos y nos recibía un equipo de gente privada de ese aeropuerto, el que fuese. Llegábamos a un lugar público y la gente sabían quiénes éramos y nos trataban con cordialidad y nos daban un cierto trato, digamos, de privilegio. Esas cosas se agradecen por ser Batista. La otra parte es que, como todo hombre político, tuvo, pues, digamos, un error, y ese error histórico le ha ocasionado, pues, una llaga en su reputación que va a ser muy difícil quitar, pero yo confío en que con las necesarias investigaciones académicas, con el interés que habrá por mucha gente, sobre todo actualmente, que la historia se está viendo bajo otro prisma, pues la figura de Batista se valore en su auténtica medida, lo que era Batista como sargento, lo que fue Batista como, digamos, jefe del ejército desde el año 33 hasta el año 39, como él pudo facilitar la Constitución del 40 con el presidente Laredo Bru, porque el presidente Laredo Bru y él hicieron muy buenas migas, eso también hay que decirlo, y entre ambos colocaron a Cuba en ese camino hacia la constituyente, que fue la que favoreció la Constitución del 40, y que después dio lugar a 12 años seguidos de democracia constitucional. Ahí vino el golpe de Estado,
que por eso lo traigo de nuevo a colación aquí, porque resulta que fue lo que le afectó a su reputación y sobre todo porque no logró digamos, la finalidad política que pretendía el gobierno de Marzo y que tuvo que abandonar el poder en unas circunstancias duras que han dado lugar a que el apellido a veces, no siempre, sea duro de llevar. Pero hay que reconocer una cosa: cuando eres hijo de Batista y lo has observado en la intimidad, te quedas perplejo, porque claro, yo lo veo ahora que soy padre de un hijo de 35 y de una hija de 36, recién casada ella, además recién casada con el bisnieto de una gran personalidad española que mi padre admiraba mucho, de un historiador, doctor y literato español muy conocido. Y bueno, mi hijo también novio de una gran chica que espero que algún día vaya todo a buen puerto. Y el Batista del exilio hay que verlo también, cómo era un hombre apasionado por el arte, apasionado por la literatura, apasionado por el teatro, apasionado por la pintura, incluso apasionado por la ópera, viviendo en dos ciudades donde en realidad no eran ciudades, entre comillas, de ópera, porque Lisboa, aunque tenía su temporada de ópera, era bastante limitada en aquel entonces, y Madrid desde luego lo ha sido hasta hace muy poco. Claro, si el Batista de aquel entonces llega a vivir en una ciudad de Nueva York donde la ópera es reina, pues hubiese dado un baño de satisfacción, porque le encantaba la ópera, le encantaba la pintura, con los museos de España, los recorría por todas las provincias, los de Portugal otro tanto, y se interesó mucho, llegó a tener una pequeña colección, no era muy importante, pero sí fue una colección, digamos, llamativa, personal, de cuadros muy bonitos y bien firmados, que duda cabe. Entonces hay que reconocerle a Batista ese mérito de haber salido de la pobreza más absoluta, del campo, donde entonces, principio de siglo, ahí no había nada, porque mi padre en principio, pues él decía que había nacido en el año 1901, pero nosotros no estamos muy seguros porque no había partida de nacimiento, ¿no? Y a lo mejor tenía unos cuantos años más. El caso es que ese hombre que de la nada, hasta aprendió inglés él solo, y cuando empezó a hacer militar, a sus horas que le tocaba la guardia debajo de la luz de la guarita, o como se llama aquello, aquellas pequeñas casas donde estaba la guardia nocturna, pues ahí tenía su libro de inglés, y llegó a hablar bastante bien el inglés, a su manera, claro, no se le podía pedir perfección, pero le gustaba, y en el exilio aprendió francés también. Tampoco lo podía hablar con perfección, pero podía darse a entender. Y además, a sus años ya tan mozos, tomó por costumbre aprender a jugar al golf y también pues jugaba al golf con un nivel pues como le permitía su edad, y bueno, pues pudo tener un exilio muy digno porque al fin y al cabo estaba rodeado de todos sus seres queridos, todos. Nunca hubo fricción ni entre hermanos, ni entre tíos, ni entre nadie, y estábamos todos muy compenetrados. Mi padre, creo que lo dije antes, siempre nos decía amor fraternal, entendimiento fraternal. Pero esto que os digo en privado, se pone en práctica con la gente. Fuera de aquí es lo mismo. Hay que ser diplomáticos, pero hay que ser también democráticos. Y donde quiera que os eduquéis, siempre pensar en los principios democráticos. Esto viniendo de Batista parece increíble, porque aquel gobierno de Marzo pues echó todo esto abajo de la democracia, no sé qué. Pero sin embargo, él seguía insistiendo en que esta era la manera de gobernar. ¿Por qué él insistía? No te lo sé decir, pero así era, ¿eh? Así era. En privado yo nunca logré hablar con él del 10 de marzo. ¿Y sabes por qué? Bien que él intentó, pero yo no podía, porque yo, ya lo dije antes, estuve bloqueado con Cuba desde el año 59 hasta el año 98. Completamente, yo no podía hablar de Cuba, es que no podía, ni me podían hablar de Cuba. No porque no quería, es que no me salían es que me paralizaba, se me paralizaba la sangre. Y yo lo achaco a aquel recibimiento de Nueva York que no lo he podido olvidar jamás, Así que la figura de mi padre, repito, hay que tomarla
con más suavidad de lo que se ha querido. Creo que habrá movimientos políticos muy en contra suya, pero para eso es político, porque todos los políticos tienen oposición, si no, no serían políticos. Pero hay que intentar, y esto lo digo no solamente por mi padre, lo digo igual para el presidente Machado, para el presidente Grau, para el presidente Prió, poner todo en perspectiva y hacer que aquellos gobiernos republicanos, vamos a irnos ya a Tomás Estrada Palma, todo esto hay que analizarlo con serenidad, aunque yo creo que ha habido grandes historiadores cubanos que han sabido interpretar muy bien la historia de Cuba hasta, bueno, entrados los años 30, ¿no? Pero yo creo, no sé si es que no he tenido tiempo o no se me ha brindado la oportunidad de ver conferencias o estudios más frecuentes sobre aquella etapa del año 33 al año 39. Esa etapa que de alguna forma, mi padre era el jefe del ejército, quizás sería el que mandaba, pero ahí había unos presidentes y algunos se entendían bien con él, otros no se entendían bien con él, pero el último de ellos, Laredo Bru, se entendía perfectamente y entre ambos se logró ese magnífico camino hacia la constituyente que desembocó, lo repito, en el gran acierto político que fue la gran Constitución del año 40, que cualquier día quizá tengamos en Cuba de nuevo, Dios quiera, pero de eso hablaremos en otro momento. No sé si me dejo algo fuera de lo que me has preguntado, no sé, no recuerdo ahora. Estamos bien, voy a parar acá por un momentito. Vale. Lo siento, de verdad que has tenido que aguantar este discurso mío, que Ahí yo... vamos. Está bien. Estamos muy bien, estamos muy bien. Ok, entonces vamos a continuar ahora con la parte de donde hablamos de ese, sin embargo, ustedes han sido una familia discreta, ¿ok? Venga. Cuando quieras. Una familia discreta dentro de lo posible. Hemos intentado ser discretos, no sé si siempre se ha logrado, pero yo creo que todos mis hermanos, e incluyo a mi hermana Carmelita, y la incluyo porque Carmelita, aunque nació fuera de matrimonio, ella siempre de alguna manera mi padre la ha tenido presente entre todos nosotros y la queremos mucho. Es algo mayor que yo, pero seguimos hablando por teléfono, no con la frecuencia que yo quisiera, y lo digo porque es que últimamente el trabajo no me permite hablar continuamente con nadie. Apenas, bueno, hablo mucho con mis hijos porque, claro, son mis hijos y tengo que dar prioridad, pero estoy un poco entorpecido. Ahora, nuestro padre dejó un legado escrito. Ese legado escrito está depositado en su mayor parte accesible o asequible por parte del público en la biblioteca de la Universidad de Miami. Y es muy interesante porque ahí se ve su trayectoria política del exilio, su correspondencia con personalidades cubanas y extranjeras también durante aquella época post-presidencial, por llamarla de alguna manera, y nosotros cuando vivía mi hermano Rubén, fundamos lo que hoy en día se llama Fundación Archivos FBZ. FBZ es Fulgencio Batista y Zaldívar, o Fulgencio Batista Zaldívar. Y esa fundación pues tiene por objeto promocionar el estudio del arte, de la historia, de la política, de la ciencia, de los acontecimientos cubanos desde el año 33 hasta el año 58. Y aunque, claro, mi hermano murió en el año 2007, si mal no recuerdo, entonces, claro, ahora la presidencia de la fundación la tiene su hija, que es abogada, una gran abogada con una gran carrera, abogada por la Universidad de Colombia, ejerció la profesión aquí en Nueva York muchos años y ahora está pues dedicada a la profesión en Miami y a su vez ha hecho un tema de personal y le va muy bien y preside además
la fundación. Y entonces, pues nosotros nos reunimos, parte de los hermanos y de los sobrinos, pues anualmente en Miami para deliberar. Yo, por ejemplo, soy consejero, soy uno de los consejeros de la fundación y estamos poniendo en práctica una serie de temas para promocionar el estudio, digamos, del arte, de la literatura, de la pintura, del cante, de todos los temas artísticos cubanos de aquellos años, ¿no? Y bueno, vamos a ver, todo toma tiempo, pero es verdad que mi padre insistió en que había que seguir colaborando hacia la historia de Cuba, hacia sacar la verdad en la medida de lo posible, que se haga siempre la luz y que la parte que le tocó a él brindar de su vida al pueblo cubano esté ahí siempre y no se olvide, y nosotros lo hacemos y lo hacemos con mucho cariño. Y creo que en el futuro, cuando yo me jubile, y esto lo hablaré más adelante con mi sobrina, la presidenta de la fundación, porque yo tengo 65 años, yo me imagino que dentro de 3 años ya me jubilaré, pues a lo mejor puedo ayudarla a ella de forma, digamos, más frecuente y llevar a cabo proyectos todavía más importantes. Y a lo mejor parte de mi jubilación va a ser muy feliz porque estaré más cerca de mi familia de la Florida y al mismo tiempo más cerca de la voluntad de mi padre. Yo creo que eso es importante, creo que es interesante poder hablar de él con sinceridad, poder hablar de su legado, poder hablar de su vida familiar, de su vida política y alabar lo que haya que alabar, lamentar lo que hay que lamentar, y yo lo único que lamento es ese golpe de Estado, es lo único. Lo demás creo que él hizo lo que pudo haber hecho en cada momento y no miraba atrás, ¿no? Lo hizo, y yo sí lamento no haber tenido, digamos, la madurez suficiente para poder haber hablado con él de Cuba y del gobierno de marzo. Eso sí me hubiese gustado. Pero es que no podía, es que yo no podía hablar de Cuba. Vamos, oía a la gente hablar y tal, pero a casa cuando vivía mi padre, pues iban muchísimos cubanos, como ya hablaban de Cuba. Pero vamos, no entraban, digamos, en el tema del gobierno de marzo, no entraban a fondo en ciertas cosas que a mí me dolían mucho, ¿no? Entonces, pues sí, uno aprende, uno ve, uno oye. Pero en realidad yo he venido a acercarme al auténtico legado político de mi padre en los últimos años. A partir, del año 98 y poco a poco. Y cuando más despegué fue estando al lado de mi hermano Rubén, en el año, desde el 2004 hasta el 2007 prácticamente, que él fallece, porque ahí aprendí mucho de Cuba, aprendí mucho de la historia de Cuba, de la política de Cuba, de los personajes políticos cubanos, y se lo debo a él. Porque Rubén era una persona muy culta, era un gran hermano, muy parecido a mi padre, a nuestro padre, muy parecido, un gran padre, un gran marido, y ahí está mi cuñada Carmita, que tanto queremos, una señora excepcional, que siempre pongo yo por modelo, digo, si el mundo fuese como mi cuñada Carmita no habría ni guerra ni problemas, porque sabe decirlo todo, hacerlo todo y todo lo hace bien. Y bueno, pues ahí estamos todos, a pesar de las dificultades de la vida, la familia Batista, con sus 2 ramas, la rama de Elisa y la rama de Marta, unidos en un totum revolutum. Somos una familia. Y de ahí no nos mueve nadie. Es muy importante decirlo y que la gente lo sepa. Ese es otro legado importante de nuestro padre. Muy importante. Vamos a esa pregunta exactamente. ¿Cuál es el legado de su padre? El legado de nuestro padre. Me gusta hablar en nombre de mis hermanos, aunque ellos pueden tener quizá opiniones algo diferentes de las mías, y es normal. ¿Cuál es el legado? Bueno, el legado familiar es importante, hemos hablado de él, hemos hablado de... Sí, no me digas que hemos hablado de él, sino
ve directo al punto, como si estuvieras contestando la pregunta de nuevo otra vez. Vale. ¿Cuál es el legado de su padre? El legado de mi padre tiene dos vertientes, tiene la vertiente familiar y tiene la vertiente política. La vertiente familiar hay que tomarla desde que yo nací, desde que me llevaba por la mano, de eso sí me acuerdo, de la finca en Cuba, me acuerdo de Colombia, la ciudad militar, me acuerdo del palacio, me acuerdo de su presencia en todo momento, me acuerdo de la unión que teníamos ya de padre a hijo, me acuerdo cuando pasaba los domingos con nosotros, siendo el presidente, me acuerdo los almuerzos en la finca, recuerdo las nochebuenas en palacio, incluso recuerdo las nocheviejas, era yo pequeño en Colombia, y como mi padre siempre nos tenía a su lado en esos momentos, ¿no? Momentos en que mucha gente seguramente lo adulaba y tal, y él sin embargo tiraba siempre para su familia. De forma que el legado familiar es muy, muy positivo, muy positivo. Y el legado político, de nuevo, me gustaría hacer hincapié sobre la política de Cuba, la historia de Cuba. Hay que remontarse, digamos, a la época de Estrada Palma y ver cómo funcionó aquella República de Cuba en sus albores, los primeros presidentes, hasta llegar al presidente Machado, que el presidente Machado y mi padre yo creo que tienen cosas en común, ¿no? Y creo que los dos se equivocaron de la misma forma, pero creo que se equivocaron de buena manera, no creo que era de mala fe, sino que creo que ambos pues tenían su momento político y de alguna forma no tuvieron la clarividencia suficiente para poderlo aprovechar a tope, ¿no? Y en eso creo que radica el gran legado político de mi padre, sobre todo en la Constitución del 40, una gran Constitución alabada por todo el mundo, la oposición, la no oposición, todo el mundo quería. Y yo creo que hay mucha gente que si ha leído la Constitución del 40, y yo recomiendo que se lea, es una Constitución ejemplar. Y hay que leer un poco los libros del doctor Márquez Sterling, que casi fue presidente de la República también, y hay que ver todo lo que se opina acerca de todos estos periodos, que ahí está el legado de nuestro padre, ¿no? Y bueno, pues se le hará justicia en algún momento. Yo creo que va a ser difícil, ¿eh? Porque es una figura tan estropeada, tan llevada a mal puerto, tan mal interpretada durante tantos años, sobre todo por la propaganda tan nefasta que se hizo desde el gobierno del 26 de julio, ¿no? Todo eso pues se ha llevado a mi padre, lo ha arrasado prácticamente. Ahora estamos viendo que su auténtico legado se está valorando algo más, quizá pues tarde uno en recuperarlo, y esto yo creo que es parte de la fundación que llevamos entre manos, que esta fundación puede ayudar a revalorizar el legado de nuestro padre. Me parece que sí. Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco difícil, has tocado en varias cosas de esas, pero dime, ¿qué es lo que quisieras que la gente recordaran de él? ¿Y qué es lo que quisieras que no se acordaran? ¿Qué quisieras que olvidaran? Amigo, esto es una gran pregunta. ¿Qué quiero que recuerden? Que siempre la memoria de mi padre la gente no la olvide, pero por buenas razones, ¿no? Y yo creo que deben ver a Batista primero como un patriota, porque quería a Cuba por encima de todo, y a su Banes natal con pasión. Banes a donde algún día espero volver, y si no que vuelvan mis hijos. Pero ahí tenemos las otras raíces importantes. ¿Y qué más puedo decir de la figura de mi padre? Claro, el Batista político, que duda cabe, que es una figura muy controvertida, ¿no? Pero el que lo haya conocido sabe que ese Batista era una persona dicharachera, popular, era una persona de una gran profundidad, una mente excepcional y de unas calidades, quiero decir, cualidades sociales muy, muy positivas. Y quiero que lo recuerden primero como un gran padre,
como un gran hermano, porque él también supo querer a sus hermanos, uno de los cuales murió también muy temprano, como un gran padre. Eso es muy importante y hay que decirlo, lo fue. Quiero que lo recuerden como un apasionado de Cuba, quiero que lo recuerden como un presidente y una persona enamorado del arte, y el arte con A mayúscula y en general. Increíble para una persona que salió de nada, que se haya cultivado de esta forma, y el exilio le permitió cultivarse mucho más, porque me imagino que en los años de presidencia o de actividad política, él trataba, porque siempre intentó, leía muchísimo, leía continuamente, digamos, virtud que yo he heredado, que me gusta leer continuamente, y él nos enseñó eso también, ¿no? Pero para él el arte era muy importante, de forma que ser padre y su amor por la patria, su amor por su Banes y su amor por el arte, todo esto debe ser un gran legado y lo que yo quisiera, por lo que yo quisiera que se recuerde a mi padre. En la parte negativa, y si yo lo pudiera borrar, le diría papá o papi, como le llamábamos, olvídate del 10 de marzo, haz otra cosa hasta que llegue tu buen momento político y ahí triunfarás. Eso es lo que yo le hubiese dicho ahora que he podido estudiar algo de la historia de Cuba, me he podido abrir y he podido disfrutar con las lecciones de académicos cubanos, cuyos libros he podido leer e interpretar a mi manera y disfrutar. Porque hay mucha historia de Cuba que oír, que aprender, pero no solamente de Fidel Castro, sino de todo el mundo. Y hay que estar muy presente. Por lo tanto, lo único que no vivo yo cómodo con la trayectoria de mi padre es con eso, por el daño que le hizo. Por el daño que le hizo. Por lo demás, creo que en el exilio pudo disfrutar muchísimo de su familia, creo que fue inmensamente feliz dentro de la medida posible, porque claro, en el año 69 mi hermano fallece, en el año 68 el doctor le da la noticia a mi padre de que era una enfermedad irreversible y que esperásemos lo peor, y aún así duró un año, sufrió mucho. Entonces, esas cosas te unen, ¿no? Te unen más a tu padre, y ahora como padre yo lo comprendo más todavía. Hay que disfrutar del Batista del exilio también, no solamente por su cercanía y su ambiente familiar y por su amor al arte, sino por lo que tuvo de tiempo libre para él poderse desarrollar y crecer aún más como ser humano y poder llegar a sus últimos años de la vida rodeado de la mujer que él parecía que quería tanto, ¿no? Y de todos sus hijos, los hijos, todos los hermanos que tanto hemos vivido juntos, distintas etapas, pero que todos ha contribuido a unirnos, nunca a separarnos. ¿Cómo fue ese tiempo cuando murió tu hermano para él? Fue muy duro, primero porque mi madre no se recuperó nunca. Y los meses que siguieron a ese fallecimiento, a esa muerte, fueron espantosos. Mi padre nunca lloró en público, pero lloraba en privado en su cuarto de baño. Y esto porque yo lo oía. Pero nunca le interrumpimos, porque es importante llorar. Es importante llorar. Hay que dejar que esos sentimientos fluyan. Y entristeció mucho por ver que mi madre no recuperaba nunca. Marta no era ya nunca más volvió a ser la Marta de la que él disfrutaba, ¿no? Porque Marta se quedó, la pobre, muy traumada con la muerte de mi hermano. Y entonces, pues, él era un hombre religioso, nos llevaba a misa, seguía yendo a misa. Con esto no quiero decir que fuese un beato, ¿no? Pero sí, le gustaba ir el domingo a misa, asistir oír el Evangelio, oír cómo los sacerdotes interpretaban la homilía, en fin, lo que fuese, que era, pues, duro. ¿Cómo afectó la relación en tu... Oír cómo los sacerdotes interpretaban la homilía, en fin, lo que fuese, que
era, pues, ¿Cómo, duro. cómo afectó la relación en tus padres todos estos golpes que fueron recibiendo a través de la vida? Mira, eso es una pregunta bien difícil, ¿eh? Yo no sé cómo les habrá afectado. Yo me imagino que entre ellos habrá habido sus más y sus menos. Tiene que haberlo sabido. Ahora, ¿cómo no lo demostraban nunca a nivel hogar? No lo comprendo, porque yo tuve la desgracia de divorciarme de una mujer que sigo queriendo. Lo digo de verdad. Por desgracia no hemos podido seguir por el camino adecuado, pero comprendo que para mis padres tuvo que haber momentos muy duros, y sin embargo, a nivel familiar nosotros nunca nos enterábamos. Sí veíamos a mi madre, claro, después de la muerte de nuestro hermano, muy triste. Yo sé que había días que no podía salir de la cama. Y eso a mi padre le afectaba mucho porque, claro, la veía ella tal. Y él tenía, yo creo que él tenía como un, ¿cómo te puedo explicar? Él tenía como un tubo de escape en su trabajo. Porque él en Portugal, digamos en la parte de arriba de la casa, tenía un despachito muy pequeño con una terraza, y él se refugiaba ahí a trabajar todas las noches. Mi padre era un hombre que empezaba a trabajar a las 11 de la noche y trabajaba de corrido sin parar hasta las 5 de la mañana. Y se levantaba cerca de las 10, 11 de la mañana para leer el periódico, desayunar y empezar inmediatamente a trabajar o a hacer deportes, lo que pudiese en ese momento, porque estaba ya en una edad un poco avanzada, ¿no? Y yo creo que eso le ayudó en poder sobreponerse a la muerte de mi hermano y en ayudar a mi madre en cierta medida. Claro que vete a saber el día del 10 de marzo cómo lo habrá vivido mi madre. Sé que no lo vivió muy bien porque, claro, entraba ella en una vida nueva. También ella venía de un origen muy humilde, y verse de repente, pues, madre de 2 hijos y con un hombre que acababa de dar un golpe de estado, y ella, pues yo no sé, me imagino que eso la habrá afectado, y a mi padre, pues no sé hasta qué punto la relación matrimonial ahí se habrá pegado un susto, ¿no? Como de alguna manera tuvo que serlo la noche del 31 de diciembre del 58, y sin embargo, a mí me parece que esa etapa los unió. Porque yo recuerdo a mi madre desvivirse por mi padre por teléfono cuando él estaba en la República Dominicana, pero desvivirse. Era como que no tenía vida si no podía hablar con él, si no podía hacer lo posible, que hizo lo imposible por sacar a mi padre de la República Dominicana, y tuvo que tocar teclas en Washington, desde luego, a través de un íntimo amigo nuestro aquí de Nueva York, abogado en ejercicio en aquel entonces, Lawrence Berenson, que recuerdo con mucho cariño también. Otra gran persona, que nos cuidó mucho en la niñez. En la niñez y en la adolescencia del exilio también, claro. Entonces, si la relación matrimonial, yo me imagino que tuvo que en algunos momentos sentirse un poco tocada del ala, porque claro, mi padre era un hombre que estaba, digamos, destinado a la isla de Madeira, y mi madre le tocaba dividirse entre sus hijos. Tenía hijos en aquel momento en los Estados Unidos, otros lo tenía en la Suiza francesa, donde nos cuidaba la familia Menache, una familia que nosotros llegamos a querer como si fuese nuestra propia familia. Jaime Menache, que era embajador de Cuba en Berna, en Suiza, pues nos acogió, a la caída de Fidel, nos acogió como si fuésemos también hijos. Él y su hermana Edith y su cuñado Paul, si mal no recuerdo. Y entonces tuvimos un mini hogar en Ginebra, cuando mi hermano Jorge, mi hermano Carlos y yo fuimos allí, un mini hogar en la familia Menache. Yo siempre lo recordaré con cariño. ¿Qué tiempo estuvieron ahí? Muchos años, 6 años. 6 años estuvimos en la Suiza francesa, cultivándonos, educándonos, aprendiendo mucho. Y yo me imagino que mi madre, que tenía, bueno, al principio tenía a sus 2 pequeños, que eran Fulgencito y Marta María, en la Florida, pues tenía que dividirse entre Madeira, la Suiza francesa y los Estados Unidos. Y mi padre solo, que todavía era un hombre bastante joven, pues, más joven que yo hoy en día, y yo me siento joven todavía. Entonces él, me imagino que estaría vibrante, pues no sé cómo lo habrá vivido todo eso. Y lo digo así espontáneamente porque creo que esto es un tema humano que se debe hablar. Pero a nivel hogar es que no
se notaba nada, pero nada, nada. Así que... Entonces, ¿cuántos años estuvo viviendo solo? No, solo nunca. Nunca. No, solo nunca. Lo que pasa es que mi madre se veía obligada a viajar porque tenía, al principio de la llegada a Portugal, tenía a los dos pequeños en la Florida. Esto fue en el año 59, pero ya en el 60 los trajo a Madeira. Los dos pequeños se educaron en una época en Madeira. Y después ambos pasaron a Estoril, al lado de Lisboa, y se educaron allí también. Ya más adelante pasaron a la Suiza francesa, pero mi hermano Jorge, Carlos y yo, prácticamente desde el principio, fuimos para allá. Mi hermano Jorge estuvo 2 años en los Estados Unidos, después fue para allá. Yo estuve 1 año aquí en los Estados Unidos, en Connecticut, y después fui para Suiza. Y mi madre ya después pudo enviar a mi hermano pequeño también a unirse con nosotros al internado allí. Pero era un internado muy light, porque teniendo a la familia Menache al lado, que nos trataba como si fuésemos otros hijos, y de los que no tengo palabras de agradecimiento hacia esa familia, no tengo palabras. Me dijiste que él empezaba a trabajar a las 11 de la noche y trabajaba hasta las 5 de la mañana. Entonces, ¿cómo era su día? ¿No dormía? No, él sí dormía. ¿Cómo era dormía. su día cotidiano? Te voy a contar un poco cómo era su día cotidiano. Él, digamos, vamos a empezar por la noche. Salía a su despachito, subía y se encerraba allí hasta las 5 de la mañana, aproximadamente. Se dormiría hacia las 6 porque siempre leía. Y ya estaba despierto entre 10 y 11 de la mañana, que desayunaba y leía el periódico. De ahí, o bien hacía algún ejercicio físico, o bajaba, porque entonces también en los bajos de aquella casa, en Estoril, él tenía otro despacho donde estaba su secretario y donde estaba pues alguna que otra guardia que le había puesto el gobierno de Portugal, ¿no? Así que había digamos, un espacio de la casa dedicado a archivos, dedicado a despacho, pero en la parte de abajo, y ahí había un secretario que también salió con nosotros de Cuba, que era Israel Rivero. Y entonces, como es lógico, pues tenía su día muy ocupado. Almorzaba tarde, nunca almorzaba temprano. Almorzaba cerca de las 3, 4 de la tarde. Y almorzaba bastante fuerte, porque mi padre era un hombre de mucha hambre. Le gustaba comer bien, y comía saludable, de forma saludable, pero bien. No toleraba bien la bebida y fumaba su puro después de almorzar. 1 al día, que en realidad tampoco se lo fumaba entero, porque guardaba parte del mismo, yo creo que para por la noche, y encendía parte de él. Pero no era un gran fumador, no era fumador de pitillos, era fumador de puro cubano, pero claro, en el exilio yo creo que poco eran cubanos ya, sino que eran de otro lado. Y después de almorzar volvía a trabajar, o recibía, esta era otra cosa, o recibía gente de fuera, porque él muchos, digamos, vamos a decir entre comillas, las audiencias que él tenía en el exilio era por lo general siempre después de las 4 de la tarde, a menos que no tuviese un almuerzo con gente que venía de fuera, de España, de Miami, de Sudamérica, de Centroamérica, del exilio, de donde fuese. Pues eso por lo general tenía lugar después de las 4 de la tarde. Y después, claro, volvía a su costumbre de 11 de la noche a encerrarse en lo que él llamaba mi palomar. Ese era su palomar, y nosotros le decíamos, ya te vas a tu palomar, me voy a mi palomar. Pero también mi padre era un hombre que daba mucha confianza, en el sentido que siempre se le veía muy saludable y como muy tranquilo, ¿no? Otra virtud que tenía, que me imagino qué momentos tan desagradables habrá tenido a lo largo de su vida, incluso en el exilio. Pues como muy pacífico. Ojalá fuese yo así. ¿Tú estuviste cerca de él cuando él murió? Yo estaba muy cerca de él, efectivamente. Estábamos todos en Marbella ese verano. Allí estábamos. Él acababa de llegar la noche, ¿cómo fue la cosa? El día anterior había llegado de Portugal con Rubén, con su mujer Carmita, con mi madre, con Jorge, con la que entonces era su mujer Rosa, y con otros amigos. Venían todos por coche de Portugal. Y en la frontera, que a él le gustaba mucho pararse en un pueblo, no recuerdo ahora bien el nombre, pero un pueblo muy conocido de la frontera portuguesa con España, paró en su lugar favorito a almorzar, y creo que se puso las botas de una forma tan espantosa que su mecánico de entonces, con el que yo sigo teniendo una buena relación, portugués él, me dijo,
me estoy asustado con lo que ha comido su padre. Y me lo recordaba hace poco, me decía, es que comió tanto, que ya me daba miedo a mí. Y digo, bueno, pues nada, llegó a Marbella, durmió muy bien, y esa noche salió con mi madre y con mis hermanos. Yo no salí con él esa noche porque yo era de un grupo más joven entonces, ¿no? Y entonces, claro, pues, ¿qué pasa? Se fueron a cenar, comieron de todo, encantados de la vida, y cuando regresaron al hotel, mi padre se sintió indispuesto. Y en ese momento tuvo como un malestar. Mi madre estaba a su lado, llamó al médico, y ya cuando llegó al médico, que era un íntimo amigo nuestro, español, ya el médico lo encontró muerto. Y de ahí, claro, hicimos los arreglos que había que hacer para tener el velorio en Marbella, en el cementerio de Marbella, y a la mañana siguiente volar con él hacia Madrid para enterrarlo, donde ya estaba enterrado su secretario de España, que era el coronel Hernández Volta, donde estaba enterrada la madre de mi madre y donde desde luego estaba enterrado mi hermano Carlos Manuel, donde siguen todos enterrados. Y ahí lo enterramos, un 7 de agosto de 1973. Y el vivir sin él al principio fue difícil, sí, fue difícil. Sí. Pero bueno, todo es cuestión de aprender y de seguir viviendo. Pero mi gran preocupación y desde luego mi gran lástima y pena a lo largo de todos estos años fue ver a mi madre que no. Porque si no se recuperó después del fallecimiento de nuestro hermano, después de morir nuestro padre, ya aquello, ella se vino abajo. No veía yo que ella coordinaba bien. No. Pero bueno, vivió muchos años, vivió hasta hace poco, que falleció en el año 2006, en octubre. Así que la pobre al final sufrió esa terrible enfermedad de Alzheimer. Estaba muy delicada, pero bueno. ¿Qué piensas del castrismo? Más de 53 años en el poder. Ay. ¿Qué piensas tú? Claro, es que esta es una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué quisiera yo pensar? Que se acaba. Eso es lo que yo quiero pensar, que se acaba ya. Quiero ir a Vannes, quiero ir a Varadero, quiero ver La Habana. Y que me dejen entrar en lo que era nuestra finca, por lo menos para verla, los recuerdos de mi padre enseñándonos a jugar allí a una cosa que tenía como shuffleboard, creo que es un juego americano, en fin, que era apasionado, lo tenía al lado de su biblioteca. Biblioteca donde además, en alguna que otra ocasión, fue Fidel Castro. Pero estoy hablando de los años 50, antes del 26 de julio, porque el cuñado de Fidel Castro era Rafael Díaz Valar. Rafael Díaz Valar era el hijo de Díaz Valar, todos ellos de Vannes, el padre íntimo amigo de mi padre, y su hijo Rafael, que después fue un gran político y abogado cubano, tanto en Cuba como en el exilio, fue un representante de la Cámara de Representantes, brillante, pues estaba casado, su hermana casada con Fidel Castro. Entonces, alguna que otra vez fue allí y le hizo una observación a mi padre, que eso sí se lo he comentado a mi padre. Batista, el único libro que le falta se llama El golpe de Estado y lo escribió Malaparte. Fíjate qué cosa tan curiosa que Fidel Castro le dijese eso a mi padre. Y ahí está. Así que, ¿qué creo yo del castrismo? ¿Qué creo? Háblame de eso, háblame del castrismo. Ay, ¿qué creo yo del castrismo? Bueno, creo que ha tenido varias etapas. Creo que la primera etapa fue muy violenta. Fue muy violenta. Fue muy injusta. Fue muy atropelladora. No sé cuántos años habrá durado, pero bien entrado los años 70. Después creo que ha habido una etapa donde pocas garantías ha tenido el pueblo. Creo que se ha visto en el gran exilio que ha ido saliendo poco a poco de la isla, y creo que el castrismo vivió unos momentos muy críticos cuando la caída del bloque soviético, y yo pensé que en ese momento había esperanzas, porque pensé, quizá en ese momento, ahora pensaba yo,
desde dentro, ¿no? Desde la propia gente que está, digamos, bien colocada en la administración del Estado, puedan brindar algo, una nueva opción a Cuba, digamos una apertura hacia la democracia. Pero no fue así, se mantuvieron, contra vientos y marea. Fue increíble. Y creo que ahora están consolidando, bajo Raúl, que nadie, vamos, no sé si la gente veía a Raúl como un líder o como un sustituto de su hermano Fidel, sin embargo me parece que lo está haciendo. Dios quiera que me equivoque, porque yo lo único que quiero es volver a Banes. Dios quiera que me equivoque, pero no sé si este gobierno castrista, que ya lleva 53 años o aproximadamente en el poder, se va a perdurar de alguna manera, con alguna que otra reforma. No lo sé, quisiera equivocarme, pero yo personalmente no tengo muchas esperanzas. No veo que se avance en nada, veo que sigue todo igual, a pesar de las damas de blanco, a pesar de los disidentes, veo que no hay. Claro, tampoco yo conozco mucho lo que está pasando en Cuba, así que no hablo con puro conocimiento de causa, me puedo equivocar al 100%, pero esa es la impresión que uno tiene, ¿no? Que aquello está como paralizado en ese sentido. No habrá garantías, no habrá democracia, no habrá tal, pero hay como una especie de juego hacia Occidente que le hace parecer que van a abrir, que voy a hacer, que me voy a tutear contigo, que tal, pero después se queda todo igual. Yo no veo que aquello avance de alguna forma. ¿Tú ves que avance de alguna forma? Porque yo no lo veo. ¿Hay algo más que me quieras decir que no hemos tocado? Quisiera decirte más. Que me gusta mucho la música cubana. Mucho, mucho, mucho. Y me gusta mucho la comida cubana. Y que me gustaría volver a Cuba. Pero para conocer Cuba de verdad. Desde Pinar del Río hasta Oriente. Aun cuando las provincias tengan sus nuevos nombres. Eso no me importa. ¿Cómo era? Desde el Cabo San Antonio hasta la punta de Maicí. ¿No era así? Creo que sí. Cabo San Antonio no era en Pinar del Río y la punta de Maicí no era en Oriente. Todavía creo que me acuerdo de algo de la geografía de Cuba. Pero bueno, podemos cerrar este momento, digamos, de contacto cubano con estas palabras hacia la historia, hacia la música y hacia la cultura cubana en general y a la buena comida, a los buenos platos cubanos. Que algo habrán heredado de Galicia también. Muy bien, muy bien. Gracias por darme esta oportunidad de estar con todos vosotros. Ok, magnífico. Muchas Bueno, gracias. viejo, gracias a vosotros. Bien profesional.
que tienen aula, mucho tiroteo y no. sacando ese hombre que está ahí parado con esa vaina azul, ¿verdad que no? Ok, dile que venga.
Si quieres, mira allá. Yo pasé de lo más bien con una amiga mía, después llegaron con y no fue por borrachera, ni nada, porque no tomé un trago. Y no, oye, nos fuimos con karaoke, la pasamos bien diferente, ¿entiendes? La chila, cantando ahí, viendo a la gente cantando. Uno del pelo, que A ver, así está bien. uno del pelo. Como si tuviera, te vamos a convertir en marinero. Marinero puro, pero no quieres que camine, ¿no? Qué bonito se ve. Qué día tan bueno. Ahí está bien, ahí está La verdad que bien. da gusto esto, qué fresquito. Qué fresquito está aquí. Qué bonito, además. Tengo un museo, vaya, vaya. Museo ahí. Qué bien se ve. Ahora que cerca estamos, ¿ves? No me hables ahora, quédate mirando así pero sin hablar. A ver, Julio. Si quieres, mira para allá para que no te dé tanto el sol ahí. Un poquito más para acá. Un poquito más. Para acá. Un poquito más. Ahí.